Exploradores, del átomo al cosmos. Hola amigas y amigos, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Exploradores, donde descubriremos los avances de la investigación científica en Chile desde el átomo al cosmos. El cambio climático impone un gran desafío para la agricultura. ¿Cómo garantizar la seguridad alimentaria en un contexto en que se prevé complejo? Para 2050 seremos 10.000 millones de personas las que habitaremos el planeta y el 50% de los alimentos que consumimos son de origen vegetal. En IBIO están, entre otros temas, trabajando para dar respuesta a esta problemática y hoy les contaremos qué es lo que están haciendo. También en la línea de la alimentación hablaremos sobre las repercusiones que genera el aumento de temperatura en el trigo y cómo desde el instituto trabajan para resolver esta problemática que afectaría al cereal. Como también conversaremos sobre la gran colección de levaduras que han obtenido de todos los bosques de todo el país y las que tienen aplicaciones biotecnológicas principalmente para la producción de cerveza y otros fermentados. Conversaremos además de tecnología, porque para hacer ciencia se necesita innovar y en eso también están trabajando en IBIO. ¿Quieres saber cómo? Quédese junto a nosotros. Y los invito a ver el primer reportaje de hoy que nos habla justamente sobre las investigaciones que están realizando en el instituto para hacer frente a los desafíos que impone el cambio climático en la agricultura. Para 2050 se prevé que la población mundial llegará a 10.000 millones de personas. Garantizar la seguridad alimentaria es un gran desafío para la industria agrícola y más aún en el contexto del cambio climático. Aportar desde la ciencia es el objetivo que se propuso el Instituto Milenio de Biología Integrativa, IBIO. En IBIO nos interesa entender cómo las plantas responden al ambiente y en particular a estas condiciones estresantes del ambiente. Para eso exponemos las plantas a condiciones de estrés y vemos qué genes se prenden y qué genes se apagan y generamos a partir de esta información modelos computacionales que nos permiten entender cuáles son los actores relevantes acá, qué procesos se prenden y se apagan. También vamos al desierto de Atacama a buscar plantas que crecen normalmente en estas condiciones extremas y comparamos los genes que se expresan en estas plantas y los genes que se expresan en plantas no adaptadas para ver sus particularidades. La intención es que este conocimiento permita a futuro desarrollar herramientas biotecnológicas para que los cultivos sean más resistentes a las condiciones de estrés. Otra de sus investigaciones se ha centrado en los hongos del desierto de Atacama. Aparte de las propiedades intrínsecas de las plantas, las propiedades genéticas de las plantas, se sabe que la interacción con microorganismos del suelo, como algunas especies de hongos, es importante para la adaptación al ambiente. Entonces lo que hemos hecho es recolectar hongos que se asocian con plantas del desierto de Atacama. Hemos generado una colección de estos hongos, los hemos estudiado y hemos visto cuáles son los efectos de crecer las plantas en presencia de estos hongos. Hemos encontrado que varios de ellos promueven el crecimiento de las plantas y además aumentan la tolerancia de las plantas a condiciones como sequía. En IBIO también están haciendo estudios con hongos que actúan como biocontroladores, específicamente para enfrentar un fitopatógeno llamado Botrytis cinerea, que genera importantes daños en los cultivos, causando en todo el mundo pérdidas de 10 a 100 billones de dólares. Como Botrytis genera problemas en los campos, una manera de controlarlos es, por supuesto, utilizando fungicidas químicos. El problema de eso es que a la larga genera resistencia y aparecen aislados del hongo que se vuelven resistentes a los fungicidas. Una manera de bypassear ese problema es utilizar biocontroladores, que son organismos que pueden ser hongos o bacterias, por ejemplo, pero que tienen la propiedad de ser naturalmente capaces de controlar, por un lado, al patógeno y al mismo tiempo algunos de ellos son capaces de estimular, por ejemplo, el crecimiento de las plantas. Entonces, con una única herramienta tenemos dos potenciales soluciones. Atacamos al patógeno y al mismo tiempo estimulamos el crecimiento de las plantas. Sus resultados son promisorios.
Sabemos hoy día que hay algunos genes que en botitis son necesarios para defenderse del ataque que sufre cuando utilizamos biocontroladores. Entonces podemos entender y atacar ese grupo de genes en particular, haciendo que el biocontrol sea un poco más efectivo. Y al mismo tiempo estamos comprendiendo cuáles son los genes que Tricoderma, el biocontrolador, utiliza para poder finalmente atacar a botitis, por un lado, y al mismo tiempo potenciar las capacidades que tiene de fomentar el crecimiento de plantas. Este conocimiento podría llevar a la generación de nuevas cepas que reemplazan de forma eficiente el uso de fertilizantes químicos y fungicidas en cultivos comerciales. Con ello, se reduciría la posibilidad de que los hongos patógenos de plantas creen resistencia a estos productos y además se reduciría el impacto negativo que estos tienen en el medio ambiente. Bueno, y hoy nos acompaña el director del Instituto Milenio de Biología Integrativa, IBIO o iBio, el doctor Luis Larrondo. ¿Cómo estás, Luis? Muy bien, muchas gracias. Un gusto estar acá. Un gusto para nosotros también que puedas compartir con nosotros el trabajo de este instituto. Cuéntanos un poco cómo están vinculándose ahora justamente con este sector tan importante de la industria, que es la agricultura. Cómo mejorar los procesos para que no nos afecte tanto el cambio climático. Bueno, nosotros venimos mucho de la ciencia básica, entender procesos, entender molecularmente cómo lo hacen las plantas para adaptarse a condiciones climáticas complejas, adversas, y en esa búsqueda del conocimiento aparecen cosas que son translacionales, que pueden llevar a aplicaciones, y en ese contexto pueden surgir justamente acercamientos hacia la empresa. Veíamos que algunas de las cosas que estamos haciendo, por ejemplo, tienen que ver con cómo encontrar hongos que pueden ayudar a las plantas a crecer en ambientes que pueden ser bastante hostiles. Claro, y así se genera, se podría decir, una simbiosis. Idealmente quisiéramos tener una simbiosis mucho más grande con el mundo productivo, con la empresa. Y yo creo que cuando digo esto no solo... Entre los hongos y las plantas me refería yo. Yo pensaba que era con la primera pregunta, Sí. el mundo privado, el mundo de las empresas, claro, y la ciencia. Que también se espera que haya una simbiosis. Sí, yo creo que a todos los científicos les gustaría que hubiera una conversación más fluida, porque hay muchas cosas que pueden llevar a avances tecnológicos y a crecimiento económico. Claro. Pero desde el punto de vista de las plantas y los hongos, como tú bien lo dices, se puede crear una simbiosis muy, muy potente que permite que una planta en un ambiente pueda crecer cuando está en compañía de un microorganismo. Ese es el lado positivo. Pero también veíamos en la nota que hay hongos que son perjudiciales a las plantas. Claro. Hongos fitopatógenos que lo que hacen es destruir plantas, plantaciones, productos vegetales, frutas, verduras. Y en ese contexto uno también puede meter a otro jugador en la escena, que son hongos biocontroladores. Hongos que tienen la capacidad de frenar el crecimiento de hongos patógenos, y no solo hacen eso, sino que además pueden ayudar a la planta a crecer mejor. ¿Y cómo han podido determinar estos tipos de hongos biocontroladores, por ejemplo, que pueden ayudar a este proceso, como tú bien lo mencionas? Esto ya se conoce hace décadas, que hay hongos que tienen esta capacidad de biocontrol, pero mucho de lo que se conoce es a nivel descriptivo. Está el fenómeno, pero las bases moleculares de cómo está ocurriendo eso es donde está el mayor vacío, y es donde estamos tratando de llenar con información, entender efectivamente cómo ocurre esta interacción. Y se conoce algunos hongos biocontroladores, pero basados en la cantidad de hongos que se estima que existen en la naturaleza, la bioprospección, la búsqueda de nuevos hongos con capacidades biocontroladoras, es un campo de crecimiento súper importante y súper interesante, porque perfectamente uno pudiera encontrar, inclusive en nuestro territorio, a lo largo de Chile, a lo largo y ancho de Chile. Me estoy preparando para esa cifra. Hongos que pudieran efectivamente estar funcionando mucho mejor que los hongos que actualmente se comercializan en el mercado como biocontroladores. ¿Y cuánto se prevé que serían? ¿Del orden de cuántos? Ya, te lo puedo dar en números. ¿Cuántos hongos conocemos? Entre 100.000 a 200.000 están descritos en algún nivel de decir, mira, sí existen estos hongos. Cantidad de cuáles se conocen molecularmente lo que está ocurriendo, mucho menos. ¿Cuántos hongos se calcula que hay? Millones. Los números van entre 5 o 10 millones dependiendo del tipo de análisis que se hace. Detalle, Pero estamos hablando de millones de hongos que existen en los ambientes, y sin embargo conocemos solo la punta del iceberg, o conocemos en el fondo la primera capita de lo que está ahí en la Tierra.
Luis, ¿y ustedes con qué herramientas trabajan justamente ahí en el laboratorio que veíamos en la primera nota? ¿Cuál es el capital humano que en este mismo instituto logra todo eso o va avanzando en estos proyectos que ustedes Sí. Bueno, en el eBio tenemos investigadores de distintas universidades que están agrupados bajo este centro de investigación. Y ahí hay estudiantes y profesionales que vienen de distintos tipos de formación. En general, todos tienen una formación molecular bastante fuerte. Entonces, vienen de carreras como biología, bioquímica, ingeniería en biotecnología, y por lo mismo tienen capacidades técnicas para aproximar todos estos fenómenos de una forma mecanística y molecular. Vale decir, poder tomar el fenómeno y llevarlo a la descripción más mínima y detallada de cómo está ocurriendo, pero como bien lo dice el nombre de nuestro instituto, Biología Integrativa, la idea es ver todos estos mecanismos en un contexto más global y poder ir desde la molécula hasta el organismo, hasta el ecosistema. Tal como nuestro programa Desde el átomo al cosmos. Básicamente lo mismo en una escala donde llegamos hasta el ecosistema. Claro, y además es todo un mundo, ¿no? Los microorganismos, conocemos muy poco finalmente de este mundo microscópico. Exactamente. Y sobre todo en el mundo de los hongos, es muy poco lo que se conoce considerando la gigante diversidad de hongos que existen. En el caso de la pandemia que sufrimos hace un par de años atrás, yo creo que mucha gente se concientizó de la relevancia y el impacto de los virus. Claro. En el caso de los hongos, yo creo que quizás no existe tanta conciencia de todo el potencial que tienen, sobre todo desde el punto de vista biotecnológico, productivo, y a través de series como The Last of Us. Que lo estábamos comentando. Exactamente, mucha gente ha entendido decir, wow, ¿un hongo puede hacer eso? No tal como en la serie, pero sí efectivamente pueden hacer cosas que bordean lo que es ciencia ficción. Tiene una base, digamos, la serie no es tan descabellada. Podría llegar a ocurrir y a evolucionar o a, ¿cómo se podría decir?, monopolizar ciertos organismos. O sea, en el fondo hay hongos que efectivamente pueden controlar comportamiento de organismos, de insectos, como hormigas, controlando su sistema nervioso, que es un poco la premisa de The Last of Us. Claro. Y ese tipo de fenómenos, en verdad, se entiende muy poco a nivel molecular cómo está ocurriendo en el caso de las hormigas, y cosas como esa está lleno de ejemplos en el mundo de los hongos. Yeah. Y en el eBio no estamos solamente abocados a hongos, sino que también estamos explorando el mundo de las plantas y toda esta interacción entre plantas y hongos, que puede ser muy virtuosa cuando potencia el crecimiento de las plantas, Claro. pero también reconociendo todo el problema que hay con los hongos fitopatógenos, aquellos hongos que están diezmando el crecimiento de muchas plantaciones y cosechas. Y ahí centrarías tú que son los principales desafíos que tienen dentro del instituto cuando habla de esta relación que tienen y que ustedes están desarrollando en el instituto con la agricultura. Sí, o sea, Como en patógenos se podría decir. hay muchas oportunidades de llevar algunos de los conocimientos que estamos generando a situaciones más aplicadas, efectivamente para poder optimizar estrategias de control. Todo lo que es, por ejemplo, infecciones con botritis a nivel de nuestra producción nacional es un tema gigante porque involucra muchos millones de dólares en pérdidas al año. Estrategias que puedan quizás optimizar en un 5% el control de botritis, cuando uno lo traduce a números, es en verdad un aporte gigante y es ahí donde, por ejemplo, también nos gustaría estar pudiendo empujar nuestra investigación. Perfecto. Luis, seguiremos conversando, por supuesto, pero también nos gustaría hablar más de alimentación, de cambio climático y ciencia. Pero les quiero mostrar el siguiente reportaje. Entender de qué manera el aumento de la temperatura provocado por el cambio climático repercutirá en cultivos de gran relevancia para la seguridad alimentaria, como lo es el trigo, es uno de los objetivos de un grupo de investigación del Instituto Milenio de Biología Integrativa, IBIO. Hasta ahora, en experimentos que hemos realizado en campo con distintas especies de trigo, en las cuales hemos simulado una ola de calor, en un momento clave del desarrollo del grano, hemos encontrado que tanto el rendimiento como la calidad del trigo se han visto afectados negativamente. Esto quiere decir que por cada grado de incremento térmico, el peso del grano ha disminuido entre un 1 a un 2%.
Paralelamente, el contenido de almidón del grano también ha disminuido. Por otro lado, las proteínas han aumentado, pero esto ha afectado la proporción de las gliadinas y gluteninas, que son proteínas que dan propiedades viscoelásticas a la harina. Por lo tanto, la calidad de este trigo también se ha visto afectada negativamente. ¿Es posible evitarlo? Es lo que los investigadores, en conjunto con colaboradores del Reino Unido, buscan contestar. Nosotros hemos utilizado herramientas de secuenciación masiva para determinar qué genes se están encendiendo o apagando en el grano mismo, y esto se suma a estrategias de crecimiento acelerado como el speed breeding, junto con herramientas moleculares con la edición génica, lo que nos ha permitido desarrollar plantas de trigo que estamos evaluando ahora en laboratorio, que potencialmente están mostrando ser más tolerantes a estos incrementos de temperatura. Esperamos en un futuro poder evaluar estas líneas en campo en condiciones reales de crecimiento del trigo. Otra de las investigaciones que realizan en el IBIO se ha enfocado en recolectar y caracterizar la gran variedad de levaduras que viven en los bosques nativos entre la zona centro y sur austral del país. Esto tiene dos objetivos principales. Uno, caracterizar y proteger el patrimonio biológico y genético de Chile, y por otra parte, buscar aplicaciones biotecnológicas derivadas del estudio de estas levaduras, principalmente con aplicaciones, por ejemplo, en distintos fermentados como son cerveza, vino y whisky. En el área de las aplicaciones, uno de sus trabajos se ha enfocado en la producción de cerveza. Siempre nos enfocamos en aquellas levaduras que sean capaces de tolerar el etanol. Y por lo tanto, al tolerar el etanol, también son capaces de fermentar y de producir etanol y de producir entonces distintos brebajes fermentados. Uno de los cuales nos hemos enfocado mayormente es la producción de cerveza, en la cual hemos logrado identificar la madre de la levadura lager, por ejemplo, que vive en Chile, y su gran diversidad genética, que también está dada por la gran distribución que tienen los bosques nativos en Chile. En base a eso, entonces, nosotros hemos seleccionado las mejores levaduras de Chile, las cuales son capaces de fermentar cerveza de manera rápida y además de producir aromas y sabores muy agradables en la cerveza, diferenciándonos de lo que a la fecha se conoce y se genera en términos de cerveza desde el mercado europeo. Recientemente, y en conjunto con una destilería local, comenzaron una nueva y ambiciosa investigación, con la que buscan elaborar el primer whisky endémico chileno usando recursos biológicos obtenidos en el país. Exploradores, del átomo al cosmos. Del átomo al cosmos. Bueno, y seguimos conversando junto al director del Instituto Milenio de Biología Integrativa y Bio, el doctor Luis Larrondo. Luis, estábamos viendo en la nota justamente un tema muy importante por cómo afecta el cambio climático a este cereal, que es trascendental para muchos de los productos que consumimos a diario, cómo afecta el trigo finalmente. ¿Cómo han ido desarrollando sus investigaciones en pos de reducir esta afectación? Sí. Bueno, muchas de las cosas que se desarrollan en el Instituto Milenio y Bio tienen que ver con nutrición vegetal. Cómo lograr que las plantas crezcan mejor, en suelos de distinta calidad, bajo distintas condiciones de nutrición que pueda haber en esas tierras. Y uno de los temas que es inevitable al pensar en eso es también cómo se puede controlar la variable temperatura, que es un tema que se vuelve más y más importante al considerar el cambio climático. Claro. Y lo que veíamos en la nota es investigadores del IBIO que están en Valdivia, que están tomando el trigo como modelo para entender cómo aumentos de la temperatura, que pueden ser quizás modestos, de un par de grados, afectan la calidad misma del grano en su contenido de azúcares, en su contenido de proteínas. ¿Cómo se puede entender eso a nivel molecular de forma tal de diseñar estrategias para que el trigo se pueda adaptar a estos nuevos ambientes que pronto vamos a estar enfrentando, que son lugares donde la temperatura media va a ir en aumento? Claro, que no es solo la ola de calor o la alerta de altas temperaturas, sino que ya se va transformando en un aumento complejo de todo y un cambio de todo el ecosistema relacionado con, en este caso, el trigo. Exactamente. Y en el caso del trigo es un muy buen modelo vegetal para entenderlo. No solo ¿Por qué es tan buen modelo? Porque hay herramientas, herramientas moleculares, herramientas genéticas que permiten
ir disectando lo que está ocurriendo a nivel celular, a nivel molecular, y al mismo tiempo es un cereal de suma importancia para la nutrición de nuestra civilización como tal. Claro. Entonces, como se veía en la nota, estos investigadores justamente también están colaborando con investigadores en el extranjero que lideran mucha de la investigación en trigo, por lo cual los hallazgos que podamos estar obteniendo acá en Chile pueden ser rápidamente conversados y contrastados con lo que obtienen nuestros colaboradores para poder ir a tener hipótesis que nos permitan decir tal cambio que uno puede producir en el trigo pudiera ayudar a una mejor termotolerancia y luego probar en campo si es que dicha hipótesis o dicha idea funciona o no. Claro, y cuando hablamos de cambio climático solemos ser bastante catastrofistas. Bueno, está bien porque así tratamos de impulsar algunos cambios, pero en sí hay, en este caso, vegetales o incluso animales, distintas especies de flora y fauna que se van adaptando. ¿El trigo también tiene algo de eso? ¿Cómo la adaptación también de todas estas especies permite que el trabajo de ustedes también incentive que podamos seguir dependiendo, por ejemplo, del trigo? En ese contexto es súper importante muchas veces evitar los monocultivos y tener más variedades de una cierta especie vegetal, porque eso te permite acceder a la variabilidad genética que existe en dicho organismo. Claro. Y poder encontrar entre ellos algunos que tengan mejor adaptación a ciertas condiciones ambientales. Perfecto. Por otro lado, el tema de cómo los vegetales o especies vegetales pueden adaptarse a un cierto ambiente, en verdad es mucho más complejo, porque no depende solo de la especie vegetal, sino que, según apuntan distintos estudios, tiene mucho que ver con quiénes están en el suelo. Y cuando hablamos de quiénes están en el suelo, estamos hablando de microorganismos y entre ellos hongos. Y algunos estudios, no del IBIO, pero sí de otras universidades extranjeras, han mostrado cómo microorganismos que vienen de suelos de ambientes más cálidos, mezclados con una especie vegetal que no tolera tanto quizá un ambiente más cálido, puede permitirle mucho mejor crecimiento en esas condiciones. Entonces, volvemos a lo que hablamos en el primer bloque, de cómo esta interacción entre microorganismo y planta te puede llevar a una situación virtuosa donde dicho organismo ahora esté mucho mejor, crezca mejor. Perfecto. Luis, a ti y también a las personas en su casa, los vamos a llevar hacia otra área de trabajo que desarrolla IBIO, que es la creación de nueva tecnología. En el siguiente capítulo les contamos qué están haciendo. Nuevas tecnologías que aporten a la investigación científica es parte del trabajo que lleva a cabo el Instituto Milenio de Biología Integrativa, IBIO, y uno de sus focos son las tecnologías abiertas, es decir, un conjunto de herramientas de creación colectiva cuyo modelo de propiedad intelectual permite que se puedan compartir, modificar, replicar, intervenir e incluso comercializar por cualquier persona. Nuestro laboratorio, dirigido por el profesor Federici, trabajamos en la fabricación y en el uso de equipamiento abierto para microscopía, para monitoreo de fluorescencia, para optogenética. También trabajamos en la fabricación de reactivos de bajo costo para implementar reacciones tipo PCR, entre otras técnicas, y eso quedan como protocolos abiertos de producción, así como los materiales quedan de libre acceso para los investigadores y colaboradores con los cuales lo compartimos, ya sea a nivel nacional o a nivel internacional. Hoy, en Chile, tanto el equipamiento como material científico se compra en el extranjero, asumiendo altos costos y dificultades logísticas. De ahí que en IBIO estén interesados en promover la generación de estas tecnologías locales y de paso hacer cambios al ecosistema de transferencia tecnológica del país. Es fundamental que el conocimiento y las tecnologías financiadas por fondos públicos puedan beneficiar a todas las personas, pero sin fricción de los actores que se ven involucrados en su desarrollo. Las tecnologías abiertas, al fomentar la asociación de desarrolladores, emprendedores, investigadores y usuarios, permite la formación de un ecosistema de innovación abierto y de transferencia tecnológica abierta que permite una colaboración mucho más potente entre el sector público y el sector privado. De hecho, hay varias empresas que comercializan tecnologías abiertas, en particular en el ámbito de la instrumentación, y les va muy bien. En el IBIO también están trabajando en el desarrollo de herramientas basadas en inteligencia artificial.
Actualmente estamos trabajando en un proyecto para el desarrollo de una herramienta de inteligencia artificial que sería equivalente a un asistente virtual que permite utilizar toda la información que está codificada en la literatura científica, en los papers, en libros científicos, en un modelo integrado que los científicos pueden acceder a través de un sistema interactivo similar a lo que es hoy día ChatGPT, pero específicamente entrenado con la literatura científica, con el conocimiento científico. Y la aspiración es que en un ciclo iterativo en el cual el científico que está entrenado interactúa con este modelo puede extraer nuevas ideas que llevan al desarrollo de nuevas hipótesis y eventualmente nuevo conocimiento. El trabajo lo están haciendo en conjunto con el Centro Nacional de Inteligencia Artificial y se encuentra en su etapa inicial, recopilando las fuentes de información para luego comenzar el entrenamiento del modelo. Durante las últimas décadas, la inteligencia artificial ha hecho grandes aportes al desarrollo científico, al permitir analizar la enorme cantidad de datos que se generan a diario. Sin embargo, su uso trae también importantes desafíos. Creo que hay una oportunidad para nuestros legisladores de poder regular hasta qué punto, hasta qué nivel se utilizan estas herramientas y cuál es la manera. También hay un tema importante, yo creo, de soberanía de la información, porque hoy en día los grandes modelos de inteligencia artificial están en manos de empresas privadas, que son, por ejemplo, de Estados Unidos. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer en Chile, localmente y en otros países, para poder manejar estas tecnologías y cómo utilizarlas de la mejor manera posible para el bienestar de nuestra población? Luis, a partir de lo que acabamos de ver, ¿cuáles son esos desarrollos tecnológicos que ustedes han logrado en el instituto? Sí. Bueno, ¿Alguno que te quisiera? Sí, hemos estado trabajando en distintas tecnologías libres que permiten, por ejemplo, implementar laboratorios en escuelas que tengan pocos recursos y poder dotarlos de un laboratorio para que los estudiantes accedan a poder hacer experimentos que actualmente se podrían hacer solo en universidades. Por ejemplo, también hemos estado fabricando microscopios, los cuales se han puesto a disposición de microcerveceros, ¿ya? Que están interesados en partir su propia producción de cerveza. Porque también, como vimos en otra de las notas, uno de los espíritus en el IBIO es no solo entender cómo, por ejemplo, ciertos hongos se pueden utilizar para la fabricación de cerveza, sino explorar justamente su uso para fabricación de cervezas bastante particulares y únicas que es de Chile. Entonces, estas tecnologías pueden ir a privados que están interesados en emprendimientos, pueden ir al mundo de la educación superior o también escolar. Y por otro lado, facilitan el acceso a recursos a laboratorios que justamente tengan problemas económicos para acceder a reactivos que son caros. Muchas de las cosas que se utilizan en nuestros laboratorios son carísimos. Claro. Y acá se pueden producir de forma local y democratizar el acceso a distintas tecnologías y recursos. O sea, que el desarrollo alcance distintos niveles y en distintas temáticas, ¿no? Exactamente. Uno de los compromisos del IBIO es justamente eso, poder promover el uso y la creación de tecnologías libres para poder tener un impacto positivo a nivel del sistema educativo y también de la sociedad. Perfecto. Doctor Luis Arredondo, director del Instituto Milenio de Biología Integrativa. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos en esta ocasión. Y bueno, si quieren ver nuevamente el capítulo, los invito a visitar nuestro sitio y también el canal de YouTube. Encontrarán todos nuestros episodios de Exploradores que cada semana nos sorprenden con temas de ciencia, innovación y tecnología. También los dejo invitados para la próxima semana, para que a esta misma hora nos reencontremos en un nuevo capítulo de Exploradores, un programa para conocer los avances de la investigación científica en Chile, desde el átomo al cosmos. Sigan en sintonía de 24 horas. Chao.